El día de hoy vamos a hablar sobre el género Clostridium. Este es un género que, si bien pertenece a los llamados bacilos gram positivos, tiene una gran diferencia. Habíamos visto nosotros con anterioridad que algunas bacterias tenían lo que se conoce como elementos facultativos, es decir, elementos extra de los obligados que tienen todas las bacterias. Dentro de estos elementos facultativos teníamos los pili, que por ejemplo estaba presente en Streptococcus mutans para ayudarle a adherirse y producir caries dental. Teníamos también bacterias que presentaban cápsula, como la Klebsiella pneumoniae, que la hacía ver mucosa cuando crecía, como el Streptococcus pneumoniae, que se agrupaban en parejitas y estaban envueltos por una cápsula que me ayudaba a identificarlos en una tinción de Gram, ya que los veía como cocos gram positivos encapsulados, a diferencia de los demás. Habíamos visto bacterias que presentaban flagelos, que le ayudan a movilizarse, como Enterobacter, por ejemplo. Y habíamos visto que otro de los elementos facultativos que presentaba la bacteria eran las llamadas esporas. Género Clostridium es el género que, además del género Bacillus, presenta esporas en su estructura. ¿Cuál era la función de las esporas? Evitar o proteger a la bacteria frente a condiciones adversas, como por ejemplo elevadas temperaturas. ¿Qué es lo que hace esta bacteria? Nosotros sabemos que todas las bacterias tienen una forma vegetativa, o son cocos, o son bacilos, o son vibrios, etcétera, etcétera. Esa es su forma vegetativa. De esta, su forma vegetativa, son bacilos también, pero tiene la capacidad de que tiene también una forma de espora. Entonces las esporas son como unas esferas que nosotros vamos a ver, que se producen cuando Clostridium en su forma bacilar se ve frente a condiciones adversas, por ejemplo, sequedad del lugar donde está viviendo, o aumenta demasiado la temperatura. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Las formas vegetativas van a morir porque no soportan temperaturas altas. En cambio, las esporas se van a mantener. ¿Qué es lo que hace Clostridium? Comienza a desprender la espora que tiene dentro, forma la espora, la desprende, y esta espora se mantiene latente hasta el momento en el que otra vez encuentra las condiciones adecuadas para volver a desarrollar su forma vegetativa, y es así como produce la infección. Taxonomía. Clostridium pertenece al reino Monera, filum Firmicutes, clase Clostridia, orden Clostridiales, familia Clostridiaceae y el género Clostridium. Dentro de este tenemos varias especies. Las más importantes son Clostridium botulinum, el famoso Clostridium tetani, Clostridium difficile y Clostridium perfringens, que son los que vamos a ver en este tema. ¿Qué característica presenta? Son bacilos, por lo tanto en una tinción los vamos a ver como palitos. En una tinción de Gram van a ser Gram positivos porque tienen peptidoglicano, entonces se me van a teñir de azul, lila, morado, violeta. Son anaerobios estrictos, que quiere decir que el oxígeno les hace daño. Necesito quitarle el oxígeno para que la bacteria pueda crecer. Y mejor aún si le puedo dar la condición de microaerofilia, que significa agregar dióxido de carbono para que estas bacterias puedan crecer aún mejor. ¿Cómo consigo esto en laboratorio? Lo que nosotros hacemos en laboratorios donde no se tenga un equipamiento para darle esta microaerofilia es utilizar la jarra en vela, que se llama. Nosotros utilizamos las latas de metal, esas grandes, usualmente donde encontramos leche. ¿Y qué es lo que hacemos? Lavamos bien la lata y la vamos a utilizar en bacteriología. Agarro mi caja Petri, siembro la muestra y esa caja que ya tiene mi muestra sembrada la coloco dentro de la lata. Y ahí le puedo colocar varias latas de varias muestras. Y al final coloco una vela, la enciendo y luego tapo esa lata. ¿Cuál es la intención?
que por la falta de oxígeno al tapar yo la vela con el fuego encendido, el oxígeno se va a ir consumiendo. Entonces me van a quedar concentraciones mínimas de oxígeno, apenas un 5%, y al mismo tiempo me va a producir dióxido de carbono en un 5 a un 10%, que es lo que requieren estas bacterias. Así consigo yo la microaerofilia. Y obviamente una vez que dejé la vela, tapé la lata, la meto a la estufa y dejo que eso se consuma, y al otro día ya voy a tener el crecimiento de mis bacterias porque ya le di la condición de microaerofilia. Son bacterias esporuladas, producen endosporas, esporas dentro del bacilo. Pueden estar estas terminales en los extremos, dándoles una forma de palitos de tambor en muchos casos, o pueden ser también centrales. Son móviles, excepto uno, que es Clostridium perfringens, que no tiene movilidad. Cápsula no tienen, pero sí hay uno que lo tiene, que es Clostridium perfringens justamente. No se mueve, pero tiene cápsula a diferencia de los demás. La clasificación, como habíamos indicado, 4 son las especies patógenas: Clostridium tetani, productor de tétanos; Clostridium botulinum, productor de botulismo; Clostridium difficile y Clostridium perfringens, que los vamos a desarrollar más adelante. Clostridium tetani, para comenzar. Su reservorio es el suelo, la tierra de cultivo, el intestino de hombres y animales. Epidemiología. ¿Qué es lo que ocurre? La célula vegetativa se va a morir rápido porque dijimos no aguanta temperaturas altas, no aguanta condiciones adversas. Sin embargo, tenemos las esporas para que soporten estas condiciones y estas van a sobrevivir. Estas esporas ingresan a través de las heridas y llegan al sistema nervioso central, donde producen la afección y la sintomatología que se ve en la enfermedad llamada tétanos. Los factores de virulencia. Presenta 3 antígenos: el antígeno somático O, el antígeno flagelar H, dijimos que es móvil, y el antígeno esporal porque presenta espora. Presenta también tetanospasmina, que es una neurotoxina que tiene la capacidad de dar la sintomatología más evidente en esta bacteria, que es la parálisis espástica. El paciente queda rígido de ciertas zonas justamente debido a esta neurotoxina. Presenta también tetanolicina, que es una hemolicina, lisa a glóbulos rojos, y una toxina no espasmogénica, que cumple con otra sintomatología, pero la más importante, la que caracteriza a Clostridium tetani, es la tetanospasmina. El mecanismo patogénico. Necesitamos esporas. La forma infectante son las esporas, que las vamos a encontrar, ya dijimos, en el suelo usualmente. Tiene que haber una puerta de entrada, una herida o una úlcera cutánea. Puede ser también que yo adquiera esta bacteria por punción, cuando, por ejemplo, no sé, me introducen alguna aguja para hacer un tatuaje y la aguja estaba oxidada, ahí está Clostridium tetani. En una cortadura, lo que ocurre usualmente cuando hay vidrios en la calle, sin querer piso uno y probablemente como estaba sobre la tierra, tiene Clostridium tetani. Mordeduras, laceraciones, quemaduras, parto, cirugía, abrasiones, extracciones dentarias, donde sea que esté él, si yo tengo una puerta de entrada, cualquiera de estas me puede ocasionar la enfermedad porque la bacteria va a ingresar por ahí. El mecanismo, ¿qué es lo que ocurre? Están las esporas presentes en algún lugar, existe una puerta de entrada, tomamos como ejemplo una herida en la piel, entra por ahí la bacteria, ahí germina, es decir, que produce o forma su forma vegetativa en los tejidos del huésped, luego produce toxina, la tetanospasmina, y esta se va por vía neural entre los axones hasta llegar a la médula espinal, o por vía humoral, es decir, por sangre y linfa, hasta llegar al sistema nervioso central, donde va a ocasionar
la sintomatología de la enfermedad. El cuadro clínico puede ocasionarme tétano generalizado. Esta posición es típica de un paciente con tétano, se llaman los opistótonos, donde hay espasmos musculares en cuello, tronco y extremidades, y esta es la posición que adopta el paciente. Arritmia cardíaca, tensión arterial, sudoración y deshidratación, trismus, no puede abrir la boca, rigidez de nuca y la llamada risa sardónica, que se da por la contracción de los músculos faciales y el paciente parece que estuviese sonriendo de forma forzada. En el tétanos localizado se suele dar en pacientes que han sido vacunados contra Clostridium tetani. Se da simplemente como es localizado en alguna región o donde hubo quizás alguna pequeña herida. Hay rigidez en el músculo, pero solamente en los músculos que están cercanos a la zona donde hubo la infección, porque la toxina está ahí. Dentro de las formas que podemos encontrar es el tétanos cefálico y el tétanos tóraco-abdominal. Y en los niños se produce el tétanos neonatal, que es una infección por contaminación del ombligo en el momento del nacimiento. ¿Cuándo ocurre? Cuando se corta el cordón umbilical con material que no está estéril, que está oxidado, que está con la presencia de la bacteria. ¿Qué se ve en los niños? Una dificultad para succionar la leche de la mamá, y puede venir un paro respiratorio porque los músculos están contraídos y no puede respirar de forma correcta el niño. En cuanto al laboratorio, usualmente no me llegan muestras para identificación de Clostridium. ¿Por qué? Porque usualmente el diagnóstico es netamente clínico por las características de la sintomatología. La rigidez de nuca, la rigidez del cuerpo, los opistótonos, la risa sardónica, todo eso es tan pronunciado en el paciente que el médico no necesita un laboratorio, un cultivo para cerciorarse del diagnóstico. Entonces usualmente por la sintomatología del paciente inicia automáticamente tratamiento y no nos llega a nosotros Clostridium al laboratorio. Sin embargo, en el caso de que así fuera, lo que hacemos es que en la tinción de Gram vamos a ver bacilos Gram positivos con esporas terminales. Las esporas están en los extremos del bacilo, que hace que esto parezca palillos de tambor. El cultivo e identificación crece bien en medios de rutina de laboratorio. Las colonias se ven pequeñitas, de bordes irregulares, color grisáceo mate, y están rodeados por una zona de hemólisis. ¿Cuál es el problema con el cultivo? Que, por ejemplo, en una herida, probablemente de un paciente diabético que por ahí tuvo su puerta de entrada, no voy a aislar solamente Clostridium, no voy a encontrar solo Clostridium, puedo encontrar otras bacterias más. Entonces me complica mucho. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si es un paciente diabético, tiene una herida, probablemente si tiene Clostridium también tenga Pseudomonas. Obviamente la Pseudomonas es de más fácil crecimiento, no requiere que le quite el oxígeno, o sea, características que le ayudan a crecer más rápido a Pseudomonas y probablemente no va a permitir que crezca Clostridium. ¿Qué es lo que puedo hacer en estos casos? Para evitar que estas otras bacterias e incluso la microbiota normal de piel crezca y no me deje aislar a Clostridium, puedo calentar la muestra obtenida a 60 grados por 10 minutos antes de la siembra, antes del procesamiento. ¿Por qué? ¿En qué me va a ayudar? Dijimos que las bacterias no resisten temperaturas altas, pero Clostridium sí. ¿Por qué? Porque presentas la forma de esporas. Entonces probablemente voy a matar todo lo que había, más Clostridium en su forma vegetativa. Pero este Clostridium va a producir las esporas y las esporas se van a mantener vivas. Entonces, una vez que yo le dé nuevamente condiciones, le dé el agar que él necesita, los nutrientes que necesita, Clostridium va a crecer y el resto de las bacterias ya se murieron y por lo tanto va a ser más fácil aislarlo y poder identificarlo.
El tratamiento consiste en son tres tratamientos diferentes los que se deberían de realizar al paciente. Un tratamiento etiológico en el cual lo que yo quiero es eliminar a Clostridium tetani de los tejidos que han sido afectados y se hace con tratamiento quirúrgico y con antibióticos. Lo que se hace es resecar las zonas necrosadas. Se utiliza como antibiótico penicilina. Se puede utilizar también en pacientes alérgicos, clindamicina, eritromicina o metronidazol. Luego un tratamiento fisiopatológico que lo que busca es neutralizar la acción de la toxina, que se hace con inmunización activa, donde se vacuna con una anatoxina, y la inmunización pasiva, que se administra gamma globulina con actividad antitetánica. Y el tratamiento sintomático, que la idea es que el paciente se relaje porque hemos dicho que tiene los músculos contraídos, se recomienda que se haga un reposo donde la luz esté tenue, o mejor si no hay luz porque la luz les molesta, que no haya ruido porque estresa más al cuerpo y este se contrae más, y a una temperatura estable, es decir, le doy las condiciones para que mi paciente esté totalmente relajado. Y se les suele dar diazepam para ayudar en esa relajación, clorpromacina y meperidina cuando hay espasmos musculares muy fuertes, y pancuronio, que es en casos más graves en los que probablemente puede venir un paro respiratorio porque le está costando demasiado la ventilación del paciente. Tenemos nosotros la vacuna como profilaxis, la antitetánica que se llama, para evitar o al menos disminuir las probabilidades de infección por Clostridium tetani. Clostridium perfringens. El reservorio es el suelo, agua e incluso el intestino del hombre y animales tanto domésticos como salvajes. La epidemiología. El del tipo A es el más importante, ya que es el responsable de una gran mayoría de infecciones en el ser humano. Factores de virulencia. Presenta 12 histonas, una enterotoxina, un factor metabólico y 3 sustancias enzimáticas que son la neuraminidasa, cialidasa y hemolicina. Estas lo que hacen es romper estructuras o membranas para permitirle a él que pueda ejercer su acción patógena, y de acuerdo a cómo están distribuidas o a cuáles de estas presenta cada uno de los Clostridium perfringens, es que se clasifican en diferentes tipos, de tipo A, B, C, D y E, de acuerdo a la organización que tienen todos estos factores de virulencia que presenta. El mecanismo patogénico va a depender de los 17 factores de virulencia que habíamos visto, de cómo estén estos organizados. Clostridium perfringens produce toxina alfa. La toxina alfa es la más importante aquí, que tiene fosfolipasa C, lecitinasa, que produce hemólisis, rompimiento de glóbulos rojos masiva. La tienen todos los serotipos de la A a la E. Destruye plaquetas, hematíes, leucocitos, células endoteliales y musculares. Por lo tanto, produce un amplio daño vascular y muscular. Y finalmente ocasiona necrosis y edema. La toxina beta es una toxina letal, necrótica, aumenta la permeabilidad capilar, solo está presente en Clostridium perfringens de tipo C, es el responsable de la estasia intestinal, destrucción de la mucosa y la formación de lesiones necróticas en esa zona. Y presenta enterotoxina, Clostridium perfringens de tipo A y a veces los de tipo C y tipo D. Altera la permeabilidad de la membrana intestinal, es citotóxica y enterotóxica. Tiene máxima actividad en el ileum, lo que hace es inhibir el transporte de glucosa, aumenta la permeabilidad en esa zona, vasodilatación y movilidad del ileum, con lo que va a dar lugar a la pérdida de agua y electrolitos, además de glucosa. El mecanismo patogénico.
Al igual que Clostridium tetani, requiere una fuente de infección, esta puede ser endógena o exógena, una puerta de entrada, que pueden ser heridas, alimento o agua contaminadas con materia fecal. Luego contamina los tejidos, baja el potencial de óxido de reducción, usualmente en pacientes que presentan tejidos necróticos, diabetes, aterosclerosis. Ahí es donde va a germinar la forma esporulada que tenía. Se multiplica y se libera la toxina alfa, que está presente en los 5 serotipos, y lesiona tejidos vecinos, ocasionando necrosis, edema y producción de gas. Es el único que es capaz de sobrevivir por largos periodos de tiempo en la Tierra. El cuadro clínico me puede ocasionar infección en las partes blandas, como gangrena gaseosa, que es la llamada mionecrosis, que requiere de una puerta de entrada que puede ser exógena, el suelo, el polvo, el aire y las heces, o endógena, puede estar como microbiota normal. Lo que va a hacer es contaminar los tejidos por anaerobiosis, tiene que haber anaerobiosis en esa zona. Los Clostridium germinan, se multiplican y van a hacer que caiga el pH, luego sintetizan o liberan las toxinas que producen, difunden y lesionan tejidos vecinos y finalmente se produce la necrosis, donde hay producción de gas, se secan los tejidos, se necrosan y se comprimen los vasos. También me puede ocasionar celulitis, que es un edema localizado con eritema, ya hinchazón más enrojecimiento, con formación de gas en las partes blandas, pero no hay dolor. Así se ve, pero no duele. Y la miositis supurativa, que es cuando hay supuración en los planos musculares, pero no hay necrosis muscular ni síntomas sistémicos. Y me puede ocasionar también gastroenteritis, toxinfección alimentaria por ingerir carne o platos que están preparados con carne contaminada. El de tipo A se suele encontrar en los mataderos por las moscas, el polvo y la manipulación que hay. Concentraciones altas tendría yo que ingerir. Estas esporulan, como son termorresistentes en el intestino, liberan la enterotoxina, germina la espora y obviamente me produce una toxinfección alimentaria. Y la enteritis necrotizante, que es el más importante, la enfermedad más importante producida por Clostridium perfringens de tipo C, que se da por el consumo de grandes cantidades de carne de cerdo que no ha sido bien cocida. Hay destrucción necrosante del yeyuno, con dolor abdominal, vómito, diarrea sanguinolenta, perforación del intestino, peritonitis, y la mortalidad es sumamente elevada. En el laboratorio, al igual que Clostridium tetani, voy a ver bacilos gram positivos. Estos son bacilos anchos, cortitos. Muy rara vez voy a ver la producción de esporas. Es una bacteria no móvil y es una bacteria que presenta cápsula. Ahora bien, ¿cómo diferencio yo? En el agar sangre hay una característica de estas bacterias que me permite distinguir que se trata de Clostridium perfringens. Dijimos que presentaba dos toxinas, toxina alfa y toxina beta. Estas bacterias en un agar sangre son de crecimiento rápido. En condiciones de anaerobiosis me van a formar un doble halo de hemólisis. Si ampliamos esta imagen, la tenemos al lado derecho. Mis colonias son estos dos puntitos blancos que veo. Alrededor de ella hay una hemólisis beta, fíjense, es más amarilla, es una hemólisis total. Y fuera de esta hemólisis beta hay una hemólisis alfa, más verdosa, es una hemólisis parcial. Entonces tiene las dos hemólisis. Alrededor de la colonia una hemólisis beta y alrededor de la hemólisis beta una hemólisis alfa que me ayuda a distinguir Clostridium perfringens del resto. El tratamiento. Se utilizan medidas quirúrgicas. La idea es desbridar, extirpar los tejidos que han sido afectados por la bacteria para que no siga avanzando la infección. En el caso de infección de tejidos blandos y de piel,
se utiliza a la par antibiótico, la penicilina, seroterapia con antitoxina y oxígeno, porque dijimos que es una bacteria anaerobia. Entonces, si le pongo oxígeno, le quito la anaerobiosis e inhibo el crecimiento de Clostridium. Si se trata de una infección intestinal, al hablar de una toxinfección alimentaria, lo que se hace simplemente es reponer los líquidos y los electrolitos que hubiese perdido. Y si es una enteritis necrotizante, se utiliza la antitoxina beta. Y eso sería todo. Nosotros como personal de salud nos colocan en realidad la vacuna contra el tétano para evitar el riesgo. Pese a que ya nos vacunan cuando somos pequeños, siempre hay cierto riesgo, entonces nosotros tenemos que cumplir con el esquema de vacunación para evitar este tipo de enfermedades. Gracias.